algo, específicamente en el tema de que he querido traer con ustedes en esta tarde, en estas horas ya de un nuevo día, ¿verdad? Tiene que ver respecto a los orígenes del Nuevo Testamento, o mejor dicho, a cómo ha llegado hacia nosotros. Así que vamos a tener una corta oración para iniciar con este seminario. Padre nuestro que habitas en las alturas de los cielos, glorificado es tu nombre. Gracias te damos porque en esta tarde, noche, pues nos permites saber un poco más, aprender acerca de tu palabra y para poder apreciarla sobre todo de una forma en la que podamos utilizarla diariamente y expresarla también. Gracias te damos y danos sabiduría para entender estos conocimientos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Qué gusto, la verdad, poder compartir con ustedes la siguiente información. Como ya mencionaban, tenía que ver con los orígenes, cómo llegó el Nuevo Testamento a nosotros, ya que ese es el título, ¿no? ¿Cómo llegó el Nuevo Testamento hasta nosotros? Muy bien. Hay que poner algunos puntos en primer lugar en contexto. Ustedes saben que existen las ciencias de diferentes áreas del saber como lo son la medicina, las artes, lo que es también la administración, o sea, profesiones que hoy en día existen, ¿no? Profesiones así como la ingeniería, todas estas profesiones y ciencias contienen un orden y sobre todo a poder desempeñar de una manera correcta este tipo de ciencias y este tipo también de profesiones. Bueno, la Biblia, ustedes saben que fue inspirada por Dios. Eso está totalmente claro, ¿no? Básicamente el Espíritu Santo inspiró a aquellos hombres y mujeres para que pudieran escribir, para que pudieran, sí, escribir básicamente, ¿no? Plasmar allí en páginas los conocimientos que Dios quería transmitir a su pueblo. Pero para que nosotros podamos entender cómo llegó el Nuevo Testamento hasta hoy en día, como lo conocemos, mejor dicho, como lo tenemos aquí, es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Eso se ha logrado determinar mediante la crítica textual. Y muy bien, ese término ustedes, bueno, se pueden imaginar diferentes cosas al escucharlo. Por ejemplo, crítica, perdón, se nos viene a la mente un par de cosas como hacer una evaluación quizás, una visualización a fin de depurar las cosas que nos sirven, dejar solo lo bueno. Y de cierta manera eso nos da a entender que se hace un estudio exhaustivo y analítico. Muy bien. Pero en este caso, la crítica de la Biblia, hay que aclararlo. Eh, Ustedes, por ejemplo, pueden pensar que la crítica a la Biblia es algo quizá malo, ¿no? Que lo hacen personas que están en contra de la palabra de Dios o que de alguna manera son personas que quieren desmeritarla. Pero en este caso, la crítica de la Biblia se divide en dos. Ya ahí se nos muestra la baja y la alta crítica. De esas dos, una es la hermana fea, ¿verdad? La alta crítica. Básicamente la alta crítica, perdón, es por decirlo así, una serie de parámetros que están eh, orientados a poder legitimizar la Biblia, a desmitologizarla, son términos un poco difíciles, ¿no? Y de cierta manera también está orientada a que se niegue la inspiración divina, que se nieguen los milagros, que se nieguen algunos sucesos sobrenaturales que aparecen plasmados aquí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A eso se dedica la alta crítica. La anterior, por favor. Sí, ok. Antes de pasar, también es importante que nosotros distingamos cuál es la baja crítica. La baja crítica se limita a un estudio solamente del lenguaje. Quiere decir que en la baja crítica se analizan los textos, su orden lógico y secuencial, su sintaxis, su morfología y un montón de términos ahí bastante técnicos que tienen que ver con la gramática. Pero la baja crítica es la que está orientada a poder depurar aquellos textos de los errores, de las cosas que quizás se le fueron añadiendo con el tiempo, y también la baja crítica está orientada a ver si un manuscrito es confiable o no, en pocas palabras, como aquí se nos menciona. Bueno,
Pasamos a la siguiente ahora sí. Ahora bien, ustedes deben de conocer que hay diferentes tipos de problemas que presentan algunos manuscritos bíblicos. Y cuando me refiero a manuscritos bíblicos, me estoy refiriendo a copias del Nuevo Testamento para efectos de este seminario. Ustedes saben que anteriormente, por los padres apostólicos, ahí por los apóstoles y demás, ellos escribían lo que Dios les había revelado e inspirado en algunos manuscritos ahí, hechos de algunos materiales que ya vamos a ver, y ellos dejaron los autógrafos, como se les denominan, ¿verdad? Los manuscritos originales, ellos los difundían. Algunos eran cartas circulares, como las epístolas de Pablo, e incluso algunos, como los evangelios, estaban orientados a que se tuvieran en distintos lugares donde se desarrollaban el ministerio cristiano, donde habían iglesias cristianas, y ahí es donde se tenían algunas de las copias del Nuevo Testamento. Pero ustedes saben que en aquel tiempo no existía lo que hoy tenemos en casa algunos de nosotros, impresoras, ¿verdad? Hoy solamente uno en la compu teclea algo, redacta alguna carta ahí, solicitando, qué sé yo, al jefe un aumento, qué sé yo, eh, una disculpa, ¿cómo se le llama a eso? Una incapacidad, ¿verdad? Así se le denomina. Y uno le imprime ahí bien fácilmente, no le toma mucho tiempo, en una tarde, en unas 2 horas, en una hora, en minutos uno lo puede hacer, y de una forma bastante sencilla. Pero los manuscritos bíblicos en su momento fueron escritos a mano, ya ustedes supondrán, y si yo les pregunto, ¿será que el Nuevo Testamento tiene pocas páginas? Ustedes ven, por ejemplo, ahí el Evangelio según Mateo, tiene 27 capítulos. Todo eso hecho a mano, ¿verdad? Incluso el Evangelio según San Marcos también tiene 16 y así los demás evangelios. Y sumándole las cartas paulinas. Básicamente los escribas o los copistas de aquel entonces se dedicaban a transcribir todo eso en hojas a mano, ¿verdad? Y con unas plumas ahí un poco sofisticadas. Pero hay una realidad en esos manuscritos y es que en esas copias hay algunas variantes textuales. Para que nosotros lo podamos entender de manera más clara, lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Aquí podemos tener, por ejemplo, el Evangelio según San Lucas, en un manuscrito, ¿no? En algunas páginas, pero puede ser que de repente tengamos aquí otro Evangelio según San Lucas y vamos a ver que hay algunas variantes textuales, es decir, que no coinciden al 100% algunas palabras, algunos términos y algunas letras en este caso. Pero estas variantes textuales en los manuscritos antiguos se dan porque en aquel tiempo había escasa educación entre algunos de los copistas. Realmente la educación no era accesible para todo el mundo en aquel entonces y ustedes saben que eso ha sido una realidad durante el tiempo y en aquel entonces no era la excepción. Había una escasa educación por parte de algunos copistas que no tenían al 100% conocimientos gramaticales. Asimismo, había uso de sinónimos. Por ejemplo, el verbo decir, ¿algún sinónimo de ese verbo? ¿Cuál podría ser? Contar, ¿sí? Hablar. Ajá. Expresar puede ser, ¿verdad? Sinónimos de decir. En este caso, algunos manuscritos antiguos tienen, en un manuscrito dice hablar y en el otro expresar, ¿verdad? Entonces, son variantes ahí de algunos sinónimos que se utilizaron. Ahora bien, también está la secuencia de las palabras. Algo bien interesante es que el idioma griego no sigue la misma lógica que la del castellano. Nosotros podemos ver una oración, por ejemplo, mi mamá me mima, ¿verdad? Y en griego realmente vendría a ser algo como me mima mi mamá o me mima mamá mi, algo así, ¿no? En un orden diferente. Así que el orden de las palabras a veces también variaba de manuscrito a manuscrito porque quizás se copiaban apresuradamente, quizás se le pasó ahí por el cansancio. Imagínense ustedes a un escriba ahí en la noche, ahí en las 12 de la noche transcribiendo eso porque se lo habían pedido para ayer y no había café que él pudiera tomar para quitarse el sueño o algo por el estilo. Pero en este caso vemos que la secuencia de las palabras era un problema, así como también adiciones. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que
Si ustedes hubieran sido una de esas personas que se dedica a transcribir versos bíblicos, ¿se les hubiera ocurrido a ustedes la brillante idea de cambiar alguna palabra o de añadirle algo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se hubieran animado a añadirle algo que no estaba? Es algo bastante delicado, ¿verdad? Pero en este caso vemos nosotros que se daba. Es decir, habían copistas que hacían adiciones al texto bíblico. Y ahora bien, nosotros, esto nos puede preocupar porque podemos decir, pero entonces, ¿cómo voy a estar yo seguro de lo que está aquí en mi Biblia? No es alguna adición. Resulta que en aquel tiempo había algo llamado glosas. Esos eran las notas de pie de página como hoy en día las conocemos, ¿verdad? Notas del pie de página. Ustedes pueden ahí revisar sus Biblias, incluso algunas Biblias las traen. Allí, por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, ahí trae algunas notas, pero en este caso que hacen referencia a otras partes de la Biblia, como lo es aquí, por ejemplo, en el versículo, a ver, en el versículo 5 de Lucas 1. Allí menciona el nombre Abdías y aquí en el pie de página cita al versículo 5, ¿verdad? Perdón, cita a Primera de Crónicas, primero de Crónicas 24:10. Entonces, en aquel momento, algunos de los copistas y que se dedicaban a transcribir la Biblia, ellos se les ocurría la idea de poner una nota aclaratoria, porque ellos tenían la intención de que esto pudiera dar como una mayor comprensión al lector. Recuerden ustedes que en aquel tiempo, pues ya dijimos, no había mucha educación, algunos copistas querían facilitar la labor de entender las escrituras y se hacían estas notas. Como lo vamos a ver un poquito más adelante, estas adiciones de repente en algunos manuscritos se añadieron como que fueran parte del texto original. Y esto hasta por muchos y cientos de años se manejó, algunos de esas notas se manejaron como parte del texto. Y también nosotros vemos que la condición de algunas copias previas influyó también en la redacción de algunas partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, vamos a la siguiente lámina. El material en el que se hacían aquellos manuscritos, nosotros tenemos dos tipos de materiales. En primer lugar estaba el papiro. Como ustedes ven ahí, esta plantita crecía a las orillas del río Nilo. Y por lo general, lo que se hacía era esas partes ahí, esos tallos que ustedes ven, se dividían en tiras, ¿no? Se hacían tiras las cuales se entrelazaban. Creo que aquí en la segunda imagen se nota bastante bien. Se entrelazaban unas líneas, unas tiras de manera horizontal y otras tiras de manera vertical, a manera de que esto quedara prensado y quedara con una textura como la que se logra apreciar ahí en la segunda imagen. El papiro tenía algunas ventajas que ayudaban a que los escritores, los autores en este caso, pudieran preferir este material. Por ejemplo, el papiro era un material bastante accesible. Ya ven ustedes que la elaboración no era tan sofisticada, era algo que se podría lograr y que también no iba a significar un mayor costo, es decir, que era algo bastante accesible. En segundo lugar, nosotros tenemos la siguiente lámina, allí, el pergamino. El pergamino, para que ustedes tengan una idea, era de la misma manera, ¿no? El concepto es el mismo, una página o una hoja, pero con un tipo de material distinto. En este caso, el pergamino era un material hecho con base en el cuero, ¿verdad? En este caso, se hacía el siguiente procedimiento. Se estiraba la piel, como ustedes ven ahí, se le quitaba el exceso ahí de pelaje y demás, y luego se estiraba y se alisaba, como ustedes pueden ver ahí, a esas personas haciendo ese procedimiento, a manera que el pergamino quedara totalmente flexible, estirado y que fuera un material dócil. Ya se imaginan ustedes un material de piel, realmente podría significar un peso bastante grande y de la misma manera un espacio más grande. Entonces, esos eran como los materiales, aunque cabe mencionar que el pergamino era un material que no estaba tan accesible. El material tenía la ventaja de que duraba más, era más duradero, podía resistir años incluso, pero era más costoso.
Por lo tanto, muchos de los manuscritos originales, o sea, los autógrafos que los autores escribieron, la mayoría de esos se perdieron porque se escribían en el material hecho con base en papiro. Pero ya nosotros vemos que ahí por el siglo tercero en delante se conservan incluso hasta el día de hoy, algunos escritos que datan de ese tercer siglo, perdón, después de Cristo, ¿no? Entonces el pergamino tenía esa ventaja como nosotros podemos ver. Sí. Ok. Ahora bien, es importante que nosotros veamos, bueno, es una realidad y la mayoría, si no por decirlo todos, los manuscritos originales se perdieron en su totalidad. Es decir, no hay manuscritos originales que digan, bueno, esos manuscritos son escritos por, valga la redundancia, por Pablo, por, qué sé yo, por Mateo, por Juan, por Lucas, porque sus manuscritos originales se perdieron. Pero esto no quiere decir que nosotros ahora caigamos en la desesperación y digamos, ah, no, estamos perdidos, ¿en qué confiamos ahora? Sino que lo que tenemos que tomar en cuenta es que con base en esos mismos manuscritos originales se creaban copias y de estos otra vez copias y de estos copias y copias a manera de que eso se iban conservando a lo largo del tiempo. Es decir, hoy en día la crítica textual a lo que ha contribuido es a que se tenga un control, por decirlo así, bastante exacto de cuál era el texto original. Y aquí nosotros vamos a encontrar que en la actualidad se conservan los siguientes papiros. Por ejemplo, tenemos allí en esta imagen, ¿verdad? El códice, perdón, P45, es decir, el papiro 45. Este se dice de que tiene 30 hojas. Básicamente lo que contienen esas 30 hojas son cuatro evangelios y también parte del libro de Hechos. Más que todo, parte del capítulo 14 del libro de Hechos. Así como también el códice papiro 46 consta de 86 hojas, pero esa es la cantidad que hoy en día nosotros todavía conservamos, 86 hojas, porque en la actualidad se dice de que este papiro se componía de 106 hojas, pero algunas de ellas se destruyeron y básicamente no se puede rescatar nada de ellas. Ustedes notan que esos tipos de códices que nosotros tenemos conservan parte de la Biblia. Ya veíamos que el 45 conserva a los 4 evangelios y parte de Hechos, y el códice 46 conserva las epístolas paulinas, y de la misma manera el libro de Hebreos lo contiene curiosamente en esas mismas epístolas paulinas. En el mismo orden de las epístolas paulinas se introduce Hebreos. Es bastante curioso y algunos estudiosos han puesto especial atención a este dato. Bueno, también tenemos el códice 47, que son 10 hojas prácticamente algo dañadas de Apocalipsis, específicamente del capítulo 9 al 17. Esto es bastante importante. Hoy, como ya mencioné anteriormente, la alta crítica se dedica a deslegitimizar el libro de Apocalipsis, por ejemplo. Mencionan que Apocalipsis no es necesariamente un libro profético y que no lo tenemos que interpretar como tal o que no es para este tiempo, ¿verdad? Pero en este caso nosotros vemos que por los primeros cristianos el libro de Apocalipsis se manejaba como un libro canónico, en este caso autoritativo, dado la evidencia que nosotros tenemos por el códice 47. Vamos a la siguiente. Ahora bien, también tenemos entre algunos de los manuscritos antiguos, tenemos el Códice Vaticano, pero es necesario que ejemplifique qué es un códice. Ok, entonces, un códice, como ustedes ven aquí esta Biblia que tengo en mi mano, un códice simplemente es un libro, ¿no? Ponían ya sea el papiro o el pergamino, las hojas de piel, las ensamblaban a manera de que eso fuera un libro, ¿no? Un libro en el que se tuviera como un orden mayor, no ocupara tanto espacio, porque ustedes ya se imaginan un rollo, ¿verdad? Se dice que algunos rollos de pergamino hasta alcanzaban más de 300 metros del Nuevo Testamento, imagínense.
Entonces, el formato de un códice vino a formar lo que hoy nosotros tenemos como un libro. Y en ese caso, el Códice Vaticano, ese término o ese nombre se refiere a un manuscrito que data del siglo III después de Cristo. Imagínense ustedes, prácticamente 270, 60 y algo años después de que Cristo anduvo en esta tierra. Entonces, es un códice bastante antiguo que nos da una gran evidencia del texto bíblico original. Y este códice, ustedes ven el nombre ahí, dice Vaticano. A uno a veces se le tiene como cierto recelo ahí con esos términos que tienen que ver con otras iglesias. Pero el nombre de este códice es debido a que se encontró en una de las bibliotecas del Vaticano. Era ahí por el año 1481, donde de repente hay algunas personas estaban haciendo un catálogo de la Biblioteca del Vaticano en Roma, y de repente notaron que ahí había un libro, ¿verdad? Un libro de la Biblia, un manuscrito bastante antiguo. Y de repente, pues se dieron cuenta que era el Códice Vaticano, como hoy lo conocemos. Era un manuscrito que data ahí por el siglo IV, ¿verdad? Básicamente a finales del siglo III, a principios del siglo IV. Y este códice, más adelante, pues fue publicado por primera vez ahí por el año 1867, básicamente. Y bueno, tenemos ahí el códice sinaítico también, que este básicamente lo encontró un hombre llamado Constantín. eh, Voy a buscar el apellido aquí bueno, es Tischendorf. Este hombre básicamente encontró el código sinaítico en el monte Sinaí. Se dice que en este monte Sinaí había un monasterio donde habían algunos monjes, o como ustedes saben, los monjes se dedicaban a estudiar las escrituras, a meditar y demás. Pero en este caso, Constantín Tischendorf básicamente llegó un día en su primera visita y lo que él cuenta, ¿verdad? Es algo que supuestamente él lo relata así, pero no se sabe de ciencia cierta. Es que cuando él fue al monte Sinaí y llegó al monasterio, él vio que algunos monjes estaban haciendo fuego con algunas partes, algunas páginas del códice sinaítico, o sea, un manuscrito bastante antiguo estaba siendo utilizado por los monjes para hacer fuego. Y dice Constantín que él llegó y dijo, no, no quemen eso, ¿verdad? Y se interpuso y rescató ahí parte de este códice. Dicen algunos que lo que pasó en realidad es que pues él simplemente se lo robó, ¿verdad? Y se lo llevó. Pero la realidad, y como la historia lo dice, es que este hombre, Konstantin Tischendorf, básicamente negoció con ellos, ¿verdad? Negoció con ellos, les dijo, bueno, ustedes deberían de donar este manuscrito al zar de eh, Rusia, si no me equivoco, ¿verdad? Y básicamente así es como ellos lo hicieron. Y también tenemos el códice alejandrino. Este códice pues data del siglo V como nosotros vemos, y el códice perieriano de Besa, claro, montano también, y coridetiano. Esos son otros códices también que se tienen en la actualidad respecto al Nuevo Testamento. ¿Por qué son importantes todos estos manuscritos antiguos? Bueno, por la simple y sencilla razón de que cada uno de ellos nos aportan una parte del Nuevo Testamento. Quizá a lo largo de que yo he estado expresándome aquí he dicho antiguo, pero bueno, van a perdonar ustedes. En ese caso, cada uno de esos códices nos provee de una parte que otro códice no nos provee. Es decir, por ejemplo, puede ser que al Códice Vaticano le hagan partes, qué sé yo, de las epístolas paulinas. Pues bueno, viene el Códice Sinaítico y ahí nos habla de las epístolas paulinas. Y el Códice Alejandrino también le puede faltar algo, y otro códice como el claromontano puede suplir esa parte que le hacía falta. Es decir, entre ellos se van complementando, y la crítica textual lo que hace básicamente es comparar esos textos a manera que nosotros hoy en la actualidad tengamos una versión lo más posible, de manera que sea lo más confiable posible para las traducciones de la Biblia como hoy en día la conocemos. La siguiente. Ok.
Ahora bien, también nosotros, después de ver que tenemos algunos códices del texto original y algunos de ellos bastante antiguos, también tenemos ediciones impresas. ¿Qué quiere decir con esto? Ya habían para el año 1400 en delante algunas ediciones del Nuevo Testamento, eh, por decirlo así, ya ensambladas, ya armados. Y por ejemplo, una de las primeras, si no es que la primera, fue la versión políglota del Nuevo Testamento con Plutense, ¿verdad? En ese caso, Francisco Jiménez de Cisneros fue el que se encargó de confeccionarla. Este hombre la hizo de manera que hubiesen tres columnas en el idioma hebreo, latín y de la misma manera griego, ¿no? Eh, este hombre realmente iba a ser el primero en publicar una versión del Nuevo Testamento en griego, ya completa, ¿verdad? De manera que esto estuviera revisado y que fuera confiable. Sin embargo, el personaje aquí, Erasmo, algunos lo conocen como Erasmo de Rotterdam, Desiderio, como se llama, ¿verdad? Él se le adelantó. Él quería ser el primer hombre y que la historia le recordara como el primer hombre que publicó una versión del Nuevo Testamento eh, con base en una elaboración hecha en la imprenta, podemos decir, ya que para el año 1400 ya existía la imprenta y estos dos hombres estaban haciendo uso de ella. Lamentablemente, en el caso de Erasmo, eh, él solamente se tardó 10 meses para poder completar la confección del Nuevo Testamento en griego. Es decir, un tiempo bastante precoz, corto, para algo tan delicado como la Biblia. Y en este caso, Erasmo, más adelante la versión que Erasmo publicaría, contenía bastante errores y finalmente iba a ser como un poco descartada, ¿verdad? Por algunos estudiosos, ya que la versión de Erasmo se basó en manuscritos bastante antiguos, incluso más adelante a esta edición se le iba a denominar Texto Receptus. ¿Alguna vez usted en algún libro de texto ahí que tenga que ver con el Nuevo Testamento, usted va a encontrar este término, Texto Receptus? Y bueno, pasemos a la siguiente. Nosotros vemos que más adelante esta versión de Erasmo se dejó de utilizar porque, por ejemplo, nosotros tenemos aquí a un hombre, Carlos Lenchman. Ese hombre en el año 1725 aproximadamente, ¿verdad? Bueno, específicamente ahí por el año, ya casi el año 1800, él se dedicó a publicar una edición que no estuviera de acuerdo con el texto Receptus. Recordemos que el texto Receptus era una versión bastante aceptada para la época del Nuevo Testamento. Y en este caso, Carlos Lenchman se animó a publicar una versión que no estuviera tan de acuerdo con la versión de Erasmo. Esto dio pie para que algunos estudiosos más adelante ya lanzaran otras versiones del Nuevo Testamento un poco más revisadas, más críticas, basadas en textos un poco más confiables. Y es entonces que llega el siguiente personaje, Konstantin Tischendorf, como ya lo mencioné, del año 1815 al 1874, que es que duró su vida. Este hombre, ya nosotros, bueno, les mencioné sobre una vivencia ahí que él tuvo, que algunos se la atribuyen, ¿verdad? Que dicen que él se robó alguno de sus manuscritos o algo por el estilo, pero la realidad es que este hombre fue un importante erudito, como dicen a los estudiosos, eh, del Nuevo Testamento, tanto así que su trabajo, imagínense ustedes, eh, le atribuye que él fue uno de los mayores descubridores, recolectores y publicadores de manuscritos del Nuevo Testamento. Él publicó 24 ediciones, imagínense ustedes, del Nuevo Testamento en griego entre el año 1841 al 73. Él también descubrió el códice sinaítico y el códice de Efrén, ¿verdad? Eh, y también él publicó por primera vez el Códice Vaticano. Básicamente, Dios utilizó de una manera bastante grande a Constantino, porque este hombre luego traería algunas versiones que servirían para que el estudioso Nestlé Aland,
bueno, Nestlé y Alan, perdón, trajeran ya una versión revisada para nuestro tiempo. Ahora bien, Nestlé y Alan, dos estudiosos importantes del Nuevo Testamento, se encargaron, basado en los descubrimientos que hizo Konstantin Tischendorf, se encargaron ellos de hacer con base en eso una edición ya revisada, muy crítica, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Ellos utilizaron lo que se denomina el aparato crítico. Este aparato crítico lo que hace es básicamente descartar, manuscritos tardíos de la Biblia y más que todo encargarse de analizar si los manuscritos que se tienen, por ejemplo, de un autor, vamos a decir una epístola de Pablo, de analizar todo el manuscrito, de manera de que esas traducciones que se tengan o esas transcripciones que se tengan estén de acorde al pensamiento que Pablo desarrolló en todas sus epístolas. Nestlé y Alan hicieron esta edición revisada que se le conoce también como edición crítica. Luego, las Sociedades Bíblicas Unidas, ustedes ven ahí sus siglas, ahí están en español. En inglés me parece que es UBS. Y en este caso, las Sociedades Bíblicas Unidas financiaron una versión del Nuevo Testamento en griego, de manera que aquí se analizaran de manera más detenida algunas de las variantes textuales. Pero es necesario también tener en cuenta que yo aquí les he venido a mencionar de variantes textuales, que algunos manuscritos no coincidían en su totalidad y que algunos tenían algunas palabras que no encajaban con otros manuscritos. Pero es importante, hermanos, a efectos de un estudio sincero en el que abordemos la palabra de Dios y de manera que confiemos en él, que sepamos que todas las variantes que pueden tener estos manuscritos no son insuperables. Es decir, puede haber una variante en la que falte alguna vocal, varíe alguna consonante, por ejemplo, ¿no? Que haga falta algún artículo como el artículo el, que no esté, que haga falta alguna preposición, perdón, pero realmente las variantes que hay entre los manuscritos antiguos del Nuevo Testamento no son insuperables, de manera que nosotros vayamos a decir, ah, bueno, me voy, ya no soy cristiano, ¿verdad? Sino que son variantes sencillas como esas. Y en el caso de las variantes que a lo mejor podrían comprometer doctrina, ya las Sociedades Bíblicas Unidas se encargan entonces de producir esa edición crítica de la misma manera, ¿verdad? También se le denomina con esas siglas que ustedes ven ahí, SBU, a esa edición. Y eso más que todo nos lleva a las versiones que nosotros tenemos hoy en español. Quisiera mencionar, por ejemplo, porque siempre surge la pregunta, pero entonces, ¿cuál de nuestras Biblias hoy en la actualidad es la más confiable, verdad? ¿Cuál es la que a nosotros nos sirve? Recuerdo que en una clase que tenía que ver con la hermenéutica bíblica y el estudio de la Biblia, un profesor nos decía, miren, no les anden diciendo a los hermanos que tal versión es mejor y que tal versión es mejor, porque el hermano se casa con esa versión y hasta cuando se muere ahí pide que le pongan esa Biblia, ¿verdad?, en su cajita. Porque a veces nosotros pensamos que una versión de la Biblia pues puede resolvernos todo, ¿verdad?, en su totalidad. Realmente lo recomendable es que nosotros comparemos diferentes versiones. No es necesario que nos compremos ahí 5, 6, 7 Biblias para que estarlas comparando. Hoy en la actualidad hay sitios ahí web donde usted puede poner Biblias paralelas y se se comparan diferentes versiones. Pero, por ejemplo, hoy ustedes seguramente conocerán algunas versiones, como las que les voy a mencionar, por ejemplo, la nueva versión internacional, tal vez la han escuchado. Esta versión es una versión bastante confiable. Nosotros podemos tener certeza de que es una buena versión, ya que esta se basa en esos dos textos críticos, ¿verdad? Ya bastante revisados, bastante analizados, y se basa también en el Códice Vaticano y el Códice Alejandrino. Según lo afirmó Nestlé y Alan, de la misma manera, los códices más confiables de la Biblia son el Vaticano y el Sinaítico, ya que son los más antiguos y que conservan una mayor integridad de los textos bíblicos.
La versión Reina Valera 1995, tal vez algunos de ustedes la tienen, ¿verdad? Esta versión, de la misma manera, se basó eh, en algunos manuscritos que habían venido después del Textus Receptus. De la misma manera, pues no hay que descartarla del todo, pero sí tenerle un poquito de ojito, ¿verdad? Algunas de las palabras que aquí podrían causar controversia. La versión Dios habla hoy es una versión que también es un poco confiable, ¿verdad? Es bastante confiable y además está en un lenguaje muy entendible, ya que se basó también en manuscritos como el Sinaítico y el Vaticano, así como también en el texto crítico de Nestlé y Alan. Y por último está también la Reina Valera 1960, que seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Es la versión más confiable, nos dicen, y que creen no es la más confiable, porque esta se basó en el Textus Receptus, en la versión que Erasmo utilizó, que creó a la ligera, ¿verdad? Y que de la misma manera se basó en manuscritos más tardíos. Por eso, usted va a ver que esa versión de la Biblia, por ejemplo, las nuevas ediciones traen como muchas notas que dicen, este versículo no está en los manuscritos más antiguos, ¿verdad? Trae bastantes notas. Por eso hay que tenerle un poquito de ojo. Pero bueno, esos son algunos datos relevantes para nuestro estudio de la Biblia hoy en la actualidad. Pero si pudiéramos resumir, por decirlo de alguna manera, los datos que hemos dicho aquí. En primer lugar, hay variantes textuales en los manuscritos antiguos de la Biblia, pero estas variantes no han sido tan comprometedoras a nivel que socavan la fe cristiana. Al contrario, la múltiple variedad y abanico que tenemos de manuscritos antiguos nos han ayudado a que la crítica textual depure aquellas palabras que no son tan acordes al pensamiento de los autores y conserve las de los manuscritos más antiguos. En segundo lugar, nosotros tenemos que Dios ha guiado este proceso sin duda, ¿verdad? Imagínense, ha sido durante cientos y miles de años que este proceso se ha llevado a cabo y hoy en día nosotros podemos tener certeza que tenemos versiones confiables de la Biblia. De la misma manera, queridos hermanos, eh, estamos invitados a que podamos apreciar este libro, ¿verdad? No ha sido fácil que haya llegado hasta nosotros hoy en la actualidad. Hoy se han dado aquí algunos datos relevantes. Eso no quiere decir que no haya más tela que cortar, ¿verdad? Hay mucho más, pero esto ya les queda de tarea a ustedes, ¿verdad? Que podamos seguir indagando en esos temas. De igual forma, yo les invitaría, esto es un consejo personal, cuando nosotros estudiemos a fondo, qué sé yo, veamos un libro que se dedica a hacer una crítica de los libros bíblicos, por ejemplo, o veamos ahí un video en YouTube que nos aparece, algún TikTok, qué sé yo, que se dedique a decir, sí, la Biblia se contradice por eso y eso. Yo le aconsejaría a usted que no se envenene con ese tipo de dudas y las consulte a su pastor, ¿verdad? En este caso. De la misma manera lo pueden consultar, diría yo, con un estudiante de teología, pues en este caso tenga confianza si alguna vez ustedes tienen alguna duda. Henry, tengo esta duda, ¿verdad? Porque algunas veces al final ahí los creadores de contenido las pintan como insuperables y que la Biblia no es confiable, pero realmente es mucho más sencillo de explicar. Entonces tengan la confianza de poder indagar, ¿verdad? En esas cuestiones, de poder expresarlas a una persona también estudiosa de la palabra de Dios. Así que podemos tener la seguridad que Dios ha guiado el Nuevo Testamento hacia nosotros hoy en la actualidad. Por último, solo quisiera preguntar si hay alguna pregunta, alguna duda que les surja respecto a este tema, ¿verdad? De igual manera, si no tengo el dato ahorita, pues se los hago llegar, pero lo importante es que externemos esas dudas. ¿Tenemos alguna pregunta por aquí? King James. ¿Ok? Esa es una de las primeras traducciones, si no me equivoco, la primera. Ya se han hecho algunas ediciones, ¿verdad? Sí, es una buena versión, ¿verdad? Que nosotros podemos utilizar. De igual manera, siempre comparando la verdad con otras, como la nueva versión internacional. Están esas opciones, ¿verdad? Y pueden, digamos, yo sé que tenemos la Reina Valera, ¿cuál sería las que imprimen, la librería Yadpa, si no me equivoco, imprime mucho la 1995, ¿verdad? Y la contemporánea. Las que en un tiempo estuvieron regalando, que eran
Reina Valera 2000, si no me equivoco, o siglo XX, un nombre de esos tenía. Esa es una versión bastante adventista. Los profesores nuestros nos lo comentan. Es una versión bastante adventista en el sentido de que fue confeccionada, traducida, básicamente por estudiosos de nuestra iglesia. Ok, la 95 es una versión que nosotros podemos utilizar para dar estudios bíblicos. Es confiable para eso, ¿no? Pero para que nosotros podamos estudiar como más a fondo, se recomiendan mucho la nueva versión internacional y la Dios habla hoy, ¿verdad? La 95 es una buena versión también, ¿verdad? Pero siempre también podemos compararla con estas otras dos. Nos van a ayudar a tener una visión más amplia, ¿verdad? Entonces, la 1960 ya mencionamos, pues, tiene ahí unos puntos, hay unas tenemos que observar. Sí, correcto. Ajá, ese es el punto, ¿verdad? Porque realmente, como lo dice el hermano, pues son traducciones como la Dios habla hoy es una traducida por la iglesia, no romana en este caso. Por ello se requiere siempre ese cuidado, ¿no? Esos límites que los debemos de tener claros. La nueva versión internacional sí es una versión como más, por decirlo así, universal, ¿no? Que no se mete mucho en esos asuntos doctrinales. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Ajá, NBI. Ok. Algunas veces se le tiene cierto recelo porque como son versiones en lenguaje bastante actual, uno dice, no, es que peligroso el paganismo, ¿verdad? Pero a la verdad es que es una versión confiable, ¿verdad? Claro, no nos debemos de casar con ninguna versión, eso hay que tenerlo claro, ¿no? No hay que endiosar alguna versión. Algunos estudiosos dicen que quizás Dios no permitió que se tuviera una sola versión así rígida porque los seres humanos tendemos a idolatrar cosas, ¿verdad? Entonces es un punto de vista ahí, ¿no? Que tengamos ese carácter académico, estudioso, de poder ver diferentes puntos. ¿Alguna otra pregunta o culminamos? Códices, manuscritos, esos estaban en griego. Todo el Nuevo Testamento está en griego, básicamente. Hay una versión que se llama la Septuaginta, que es la traducción griega del hebreo, ¿no? El antiguo traída al hebreo. Entonces esos manuscritos estaban en el idioma griego. Eh, bueno, eso es. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta? Pregunte hoy, ¿verdad? Pregunte hoy. Creo que hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Ok. Así que gracias por su atención. ¿Cuánto le agradecemos a nuestro hermano Henry por el tema? Amén, amén. Muy bueno, hemos aprendido más acerca de cómo fue que se comenzó, ¿verdad?, a escribir y las recolecciones que se han hecho para hacer la Biblia. Y le agradecemos por la gran enseñanza que nos ha dado en esta tarde. Ahora les invito a ponerse en pie para cantar el himno 550. Ojalá alguno me ayude con
Agradecerte también porque pudimos descansar mentalmente, físicamente, y que a pesar de que descansamos, también pudimos gozarnos en tu palabra, como hermanos aquí en la iglesia también, en esta sociedad de jóvenes, así como en el culto de la mañana. Queremos agradecerte por tus múltiples bendiciones. Queremos también poner en tus manos de amor a cada uno de los hermanos, miembros de la iglesia adventista aquí de Ciudad Colombia. Que queremos poner en tus manos sus situaciones acerca de la salud, respecto a su vida financiera, a su vida familiar, también su vida espiritual. Queremos ponerte en tus manos su salud emocional también y queremos entregarte todas aquellas preocupaciones, todos aquellos sueños, prioridades, intereses, anhelos que los hermanos tengan. Queremos pedirte que durante esta semana podamos, de la misma manera, ser un pueblo que te honre, ser personas que de manera individual eh, reflejemos ese carácter de amor que tú das a cada uno de nosotros. Queremos pedirte también que durante esta semana nos ayudes a ser sabios, a poder caminar con rectitud y a poder apartarnos de las cosas malas. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.